Bueno, hasta ahí habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos empezado a ver los diagramas. Bien. Bien. Cierro todo esto. ¿Qué pasa? Que se cayó la página recién. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Están viendo el diagrama, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá en el diagrama nosotros vamos a trabajar con tensión constante. Y lo que va a cambiar es la FEM. Entonces, suponemos una carga RL, entonces tenemos la tensión en esta posición y la corriente va a estar atrasada a un cierto ángulo phi. Perpendicular a la corriente tenemos la caída de tensión XS por I. La suma me da la FEM E0. Recordemos que es simplificado el diagrama. Para una carga resistiva pura, ahora la corriente va a estar en fase con la tensión. Entonces va a estar acá. 90 grados y en adelanto estará la caída de tensión JXS por I. Y la resultante E0 será esta. Si ustedes se fijan, el módulo más grande de la FEM E0 se produce cuando yo tengo una carga RL, ¿verdad? ¿Eso por qué? Y eso era debido al efecto desmagnetizante de la reacción del inducido. ¿Mm? En el caso de una carga capacitiva, la corriente adelanta con respecto a la tensión, un cierto ángulo phi. Perpendicular a esa corriente vamos a tener la caída de tensión JXS por I. Y la resultante que corresponde a la FEM E0 será esta. Ahí ustedes pueden ver cómo la reacción del inducido, al ser magnetizante, la FEM más pequeña es la FEM de la carga capacitiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Si yo quiero mantener la tensión constante, debido al efecto magnetizante, la FEM aumentaría. Pero para que permanezca constante la tensión, tengo que reducir la excitación. Por eso la FEM es menor. Cuando la carga es inductiva, el efecto es desmagnetizante. Por lo tanto, tendería a caer la FEM. Para que la tensión permanezca constante, lo que hago es sobreexcitar la máquina. ¿Se entendió ese concepto? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces veamos ahora qué pasa si yo mantengo la excitación constante. Vamos a borrar todo esto porque ahora voy a mantener la excitación constante
Y vamos a ver lo contrario, ¿cierto? Cómo va a variar la tensión de acuerdo con el tipo de carga. Entonces, esa tensión constante va a ser esta que le llamo E0. Ese módulo va a permanecer constante. Cuando la tensión está aquí, por ejemplo, y la corriente está en fase, yo hablo de una carga R, pura. En ese caso, bueno, acá la tensión llega un poquito más allá. Vamos a arrancar de una resistencia pura. Ahí estaría. Entonces la caída de tensión, XS por I, estaría acá. Si la carga es inductiva, la corriente atrasa 90 grados con respecto a la corriente, voy a tener este vector. Donde corta, tengo la tensión, que vemos que es más chica que antes. ¿Ven? Si la carga es capacitiva, y suponemos esta es la corriente, por la punta de E0 tengo que trazar la perpendicular que corresponde a JXS por I. Donde corta el eje de abscisas, digámoslo así, vamos a tener la tensión, que como vemos es la más grande. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo se construye el diagrama para que les quede claro. Voy a trazar un eje horizontal de referencia, nada más. Y es más, lo voy a hacer sin flecha. Esa va a ser nuestra referencia. Entonces después digo, bueno, a ver, yo la FEM es 0, va a ser esta, que la voy a dejar constante. Y bueno, la corriente ahora la dibujo en cualquier posición, supongamos por ahí, o por ahí. Bueno, entonces tengo que trazar una perpendicular a esa corriente y que pase por el extremo de la FEM, y la voy a achicar un poquito para mi comodidad. Entonces, ¿qué hago? Busco una perpendicular que pase por este extremo de E0, pero que sea 90 grados acá. ¿Lo ven? Ahí, por ejemplo. Y después la prolongo hasta el eje de referencia. Entonces yo sé que la tensión ahora va a llegar hasta acá. Y ya tengo para carga C. Recuerden que este es E0. Y este es U. Y esta es la corriente. ¿Mm? Y entonces, este ángulo, bueno, voy a marcar ese ángulo, es el ángulo phi, que estará en adelanto. Bueno, ahora vamos a trabajar con una resistiva, pura. Entonces la corriente tiene que estar acá. La perpendicular que yo bajo por E0
tiene que ser perpendicular a la corriente, o sea que va a estar acá. Donde corta el eje de referencia, bueno, esa va a ser la tensión. ¿Lo ven? Y ahí he ubicado entonces la tensión U. Entonces la tensión ahora, U', si quieren, sería esa. Y la corriente, I', si quieren, sería esa. Carga resistiva pura. Tensión y corriente en fase. Bueno, después quiero trazar, ahora quiero trabajar con una carga RL. Entonces la corriente tiene que estar atrasada, supongamos que es esa. Por la punta de E0 tengo que trazar una recta que sea perpendicular a la proyección de esa corriente. ¿Estamos de acuerdo? La voy a estirar un poquito. Y la busco, entonces busco esa perpendicular. Supongamos sea por ahí. Entonces, donde corta al eje de referencia, ahí voy a tener la tensión. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Y ahí que me doy cuenta. Y ahí me doy cuenta que esa tensión es la más chica de todas. ¿Estamos? ¿Por qué? Y por el efecto desmagnetizante. Por el efecto desmagnetizante de la carga RL es que tengo la menor tensión. ¿Por qué? Y porque no modifiqué la excitación la dejé constante. Así es como se construye ese diagrama, para cuando estudien. Bueno, ¿qué pasa ahora con un tercer caso? Ahora, el diagrama de tensiones lo voy a multiplicar por una constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo la tensión U aquí, la corriente I aquí. 90 grados voy a tener la caída de tensión XS por I. Y la resultante es la FEM E0. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces tengo tres tensiones, la tensión U, la caída de tensión JXS por I y la FEM E0. Si el segmento OA, ¿verdad? El segmento OA, ¿qué sería? Y el seno de Φ igual a OA sobre JXS por I. O sea que OA es el segmento XS por I por el seno de Φ. Y el segmento AB será XS por I por el coseno de Φ. Si yo a ese segmento lo multiplico por la constante 3U sobre XS, fíjense, XS por la corriente por el coseno de Φ. Bueno. Acá por el coseno de Φ. Y multiplico
por una constante que es 3 por U sobre XS. Bueno, si yo simplifico la XS con las XS, me va a quedar 3 por U por I por el coseno de phi. Ajá, ¿y eso qué es? Y eso es una potencia activa trifásica. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? A ver si me permite copiar. No. Supongamos ahora que yo tengo XS por I por el seno de phi. También hago lo mismo. Multiplico por 3 por U sobre XS. Bueno, ¿y a qué me da eso? Simplificando, voy a tener que 3 por U por I por el seno de phi. O sea, que he transformado el triángulo de potencias, de tensiones, en un triángulo de potencia, donde AB representa la potencia activa, OA la potencia reactiva, y también, fíjense, nosotros acá tenemos el ángulo delta. ¿Qué era el ángulo delta? Era el ángulo de carga entre la FEM y la tensión E0. Este es delta. Si vemos acá, E0 por el seno de delta es AB. O sea que el extremo AB también es E0 por el seno de delta. Ese sería el concepto. Vamos a hacer ahora la construcción de un diagrama de polos salientes, para una máquina de polos salientes. Entonces vamos a empezar con la referencia que es la FEM de vacío, que es esta. 90 grados y en adelanto, nosotros sabemos que estaría el campo principal θ. Bueno, ahora vamos a colocar una carga RL. Entonces la tensión estará adelantada respecto de la corriente. Bueno, como es una máquina de polos salientes, nosotros vimos que el flujo, ¿verdad? El flujo por reacción del inducido tiene que estar en fase con la corriente, porque la corriente lo produce. Pero como es una máquina de polos salientes, nosotros teníamos dos campos. Un campo de eje directo y un campo de eje cuadratura. El de eje en cuadratura en fase con la Fn0. Entonces, este campo por reacción del inducido se descompuso según dos componentes rectangulares, la de eje directo y la de eje en cuadratura. El campo de eje directo es producido por una corriente de eje directo. El campo de eje cuadratura es producido por una corriente en cuadratura. La suma me da la corriente I. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Este campo
de eje directo se opone al campo principal y me da como resultado un campo que ahora es este, en el eje directo. En el eje cuadratura se mantiene lo mismo, no tenemos nada ahí. Por lo tanto, la suma del nuevo campo me va a dar un campo resultante, que es este. Ese campo genera un flujo, que va a ser el flujo resultante. Entonces, ese flujo resultante ahora, ¿verdad?, me va a dar una FEM que va a estar atrasada a 90 grados. La FEM en carga, ¿sí? Atrasada a 90 grados. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una tensión U. Voy a escribir la ecuación de equilibrio. Una tensión U. Que va a ser igual a la caída de tensión I por R más J I por la reactancia de eje directo. Eso me va a dar la FEM en carga. Si a esa le sumo la caída de tensión de eje en cuadratura por la corriente de eje en cuadratura, más J, la corriente de eje directo, por la reactancia de eje directo, me va a dar la FEM E0. Acá, perdón, acá esto es más. Esto me va a dar la FEM E0. Entonces, fíjense, a la tensión le tengo que sumar I por R. Nosotros, a ver, vamos a hacer el diagrama, porque a ver si lo tengo mejor, así no lo borro, no borro nada. Vamos a seguir el diagrama acá. Este era nuestro diagrama, ¿ven? Pero ¿qué pasa? Ahora tengo reactancia por reacción del inducido de eje directo más una reactancia de reacción del inducido de eje en cuadratura. A este diagrama le tengo que sumar las dos reactancias, ¿sí? Acá, en este diagrama, tendría que sumar, tener en cuenta dos reactancias. ¿Entienden? ¿Entienden, jóvenes? Una de eje en cuadratura y una de eje directo. Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? ¿Está claro? Ya no hay una sola reactancia, sino que hay dos. Entonces la Fn0 va a ser igual a la tensión más la I por R más J I por la reactancia de flujo disperso más J I de eje directo por la reactancia de eje directo más J I de eje en cuadratura por la reactancia de eje en cuadratura. Ahí sería entonces nuestra ecuación. ¿Se entiende cómo la he construido ahora? Sí, profe. Bueno, entonces eso surgió porque, bueno, tenemos reactancias y caminos magnéticos distintos. Acá estamos. Entonces,
volvemos a nuestra situación, se me borran las... Esta sería la tensión. Atrasada tenemos la corriente, ¿verdad? La corriente me genera un flujo por reacción del inducido. La FEN es 0, era nuestra referencia, la tenemos acá. Esa FEN es generada por un campo θ, ¿verdad? Cuando la máquina la ponemos en carga aparece el fenómeno de reacción del inducido y entonces la corriente la podemos suponer como una suma de la corriente de eje directo más la suma de la corriente de eje en cuadratura. La corriente de eje directo me genera un flujo por reacción del inducido de eje directo. Y la corriente de eje en cuadratura genera un campo de eje en cuadratura. La corriente de eje directo produce el campo por reacción del inducido de eje directo que se opone al campo principal. Y ahí lo desmagnetiza. Y llego a este campo. Si a ese campo lo sumo al resultante, me da un campo resultante que va a estar acá. Y ese campo da lugar a un flujo phi sub r que es este. Ese flujo, adelanta 90 grados respecto de la FEN, que es la FEN en carga. Entonces, a la tensión le sumo la caída de tensión R por I. Y a esa caída de tensión R por I le sumo la caída de tensión por flujo disperso. Y tengo la FEN en carga. Eso era hasta acá. Y ahora viene la reacción del inducido. Y la reacción del inducido, como es de polos salientes, tengo dos campos, dos corrientes. La de eje en cuadratura estaría acá. Entonces, 90 grados, voy a usar una línea de referencia, 90 grados con respecto a esa corriente, voy a tener la caída de tensión en cuadratura. ¿Ven? Porque la corriente está acá. Y 90 grados con respecto a la corriente de eje directo, que está acá, 90 grados con respecto a esta corriente, voy a tener la caída de tensión por reacción del inducido de eje directo, a 90 grados respecto de la corriente de eje directo. La suma me da la FEN es 0. ¿Se dieron cuenta, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Están cansados, ¿ah? Están con la cabeza todavía con el parcial. Bueno, ya terminamos. ¿Ah? Bien. Vamos a ver ahora cómo se determina la reactancia sincrónica. Para determinar la reactancia sincrónica se hacen dos ensayos. El ensayo de cortocircuito y el ensayo de vacío. El ensayo de cortocircuito se hace a corriente nominal, igual que en el transformador. Entonces nosotros lo que hacemos es variar la tensión, que lo vamos a hacer con la corriente de excitación, hasta que en el amperímetro se registre la corriente nominal. Ahí dejamos de aumentar la excitación. Entonces, si eso lo grafico en un sistema de ejes, acá tengo la corriente de excitación y acá tengo la corriente nominal. Entonces, cuando llegamos a un determinado valor de corriente de excitación, paramos,
de elevar la tensión porque hemos llegado a la corriente nominal. Esa sería la corriente nominal. Porque si no quemo la máquina, acuérdense. Esa sería la corriente nominal. En esas condiciones, yo retiro el amperímetro, lo saco. Entonces la máquina queda en vacío, ¿verdad? Al quedar en vacío con la misma corriente de excitación que habíamos logrado para llegar en cortocircuito a la corriente nominal, leo una tensión aquí, ¿verdad? Que es una tensión un poco mayor que la tensión nominal de la máquina. Hago el cociente entre esa tensión y la corriente y obtengo la FEM, la reactancia sincrónica. Así se procede con el ensayo. ¿Estamos de acuerdo? La gráfica de la característica de cortocircuito es una recta que se obtiene uniendo el origen con el punto donde he llegado a la corriente nominal. Y la característica de vacío se concibe modificando la excitación y leyendo en el voltímetro la tensión que vamos alcanzando. Por supuesto, llegará un momento en que el núcleo se satura y el crecimiento de la tensión es menor. Entonces, si yo grafico la corriente de excitación en función de la reactancia sincrónica en función de la corriente de excitación, al principio es una recta porque crece casi en forma proporcional, pero una vez que la máquina ha llegado a la saturación, esa reactancia empieza a caer. Ese sería el diagrama. ¿Cómo se obtienen las curvas características? Bueno, la de vacío, como les expliqué. La FEN en función de la corriente de excitación. Vamos aumentando la excitación y vamos a ver que la corriente, la tensión aumenta hasta llegar a un punto que es la saturación. Si yo trazo una tangente a la curva de vacío, obtengo una línea que se llama línea de entrehierro. ¿Cómo se interpreta esa línea de entrehierro, por ejemplo, en este segmento? Ahí la excitación es OB, que es igual a AD. Pero en este punto, AD, tengo que al pasar por la recta de entrehierro, determina un punto C y en la curva un punto D. Ese AC, si yo lo multiplico a esa corriente, porque corresponde a una corriente, por el número de espiras, me daría la fuerza magnetomotriz necesaria para atravesar el aire, o para, digamos, magnetizar el aire. Y CD es la fuerza magnetomotriz que yo voy a usar en definitiva para producir la tensión. Ese es el significado. O sea que acá, al haberse saturado la máquina, o estar en la saturación prácticamente, yo invierto una fuerza magnetomotriz muy grande, pero la mayor parte de esa fuerza magnetomotriz se la lleva el aire. O sea, es como querer magnetizar el aire para poder atravesar el entrehierro y llegar al núcleo del material. ¿Se entiende el concepto?
yo allí he llegado a la saturación de la máquina. Por lo tanto, toda la fuerza magnetomotriz que invierto, gran parte se la lleva el aire. ¿Por qué? Porque ya se saturó la máquina. Entonces es como si saturara, yo quisiera magnetizar el aire. ¿Por qué? Y porque ya en el hierro prácticamente todos los dipolos se ordenaron. ¿Se dan cuenta? Entonces no consigo aumentar la excitación, el campo, perdón. En cambio, cuando trabajo con poca excitación, bueno, ahí prácticamente toda la fuerza magnetomotriz se aprovecha para producir la tensión. ¿Se comprende ese concepto, chicos? Por eso se llama línea de entrehierro. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo se obtiene la característica en cortocircuito? Bueno, miren lo que pasa. Acá es interesante ver. Recién vimos cómo se obtenía la recta de cortocircuito de la característica, que era la corriente en función de la corriente de excitación, y que era una recta. Ahora lo que vamos a explicar, o vamos a ver, es qué sucede en el cortocircuito. Este sería el cortocircuito, ¿sí? Cuando yo cierro los bornes de la máquina. Bueno, en el diagrama vectorial, circuito equivalente simplificado de la máquina, que acá se ha hecho, acá tengo la Fn0, la reactancia por reacción del inducido, y después tendría la resistencia, ¿cierto?, que corresponde a la resistencia del devanado, en serie con la reactancia por flujo disperso. Eso es lo que nosotros sabemos. Ajá. Pero en el diagrama, y después vendría la carga, ¿cierto? Que ahora es un alambre. Estos serían los bornes o extremos de la carga. Ahí. Ahí estaría la carga. Que ahora la carga no es otra cosa, y que podría ponerlo de otro color también, para que se den cuenta bien lo que estoy haciendo. Estoy uniendo estos bornes con un alambre. A eso se le llama cortocircuito. En vez de poner una impedancia, estoy poniendo un alambre, que es este. ¿Qué pasa? La caída de tensión I por R, que habría acá, y la caída de tensión I por XD, si yo las comparo, va a resultar que la caída de tensión reactiva es muchas veces mayor que la caída de tensión resistiva o activa. Ah, bueno, entonces es tan grande que incluso a esta la puedo anular y me quedo solamente con la reactancia de dispersión. ¿Entendieron por cómo se obtiene este diagrama? ¿Cómo se simplifica? He despreciado la caída de tensión resistiva y entonces me ha quedado solamente la caída de tensión reactiva. Muy bien. Ahora, acá yo tenía un reóstato, ¿sí? Que me variaba, ¿qué cosa? Me variaba la excitación, me variaba el flujo. ¿Para qué? Y para obtener una tensión, poderla variar a la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hago con un reóstato. Bueno, entonces yo comienzo a variar el reóstato, empieza a variar la corriente de excitación y empieza a aumentar la FEM. ¿Hasta cuándo? Y yo intercalé por acá un amperímetro. Entonces cuando en el amperímetro leo la corriente nominal de la máquina, o que he llegado a la corriente nominal, paro.
dejo de mover el reóstato, dejo de elevar la FEM. ¿Se dan cuenta? Así se hace el ensayo. Ahí se detiene todo. No sigo aumentando el flujo, no sigo aumentando la FEM, porque ya llegué a la corriente nominal. Ajá. Y entonces, ahora analicemos lo que quedó, lo que pasó. Después de que se produce la reacción del inducido, queda la FEM en carga. ¿Verdad? La tengo acá. Entonces, fíjense, la FEM en carga que yo estoy produciendo sería esta, ¿verdad? Ahora, esa FEM que yo estoy generando en carga, que se desarrolla en la máquina, en los bornes de la carga, al haber un cortocircuito, acá la tensión es cero. Esa es la condición de cortocircuito, que la tensión sea nula. Entonces, fíjense, acá genero una FEM, o sea, después de la caída de tensión, ¿sí? Después de la caída de tensión en la reactancia por reacción del inducido, de la FEN 0 paso a la FEN en carga. O sea, tengo este diagrama, ¿sí? Este sería el diagrama teniendo en cuenta la FEN en carga, la reactancia por flujo disperso y la tensión en los bornes de la carga. ¿Sí? Es como si yo hubiera hecho una simplificación, me olvido de todo esto que tengo acá y solamente considero de la FEN en carga hacia adelante. ¿Por qué lo hago así? Bueno, para que se entienda mejor. Entonces acá tengo que la tensión cae a cero. De una FEM de un valor E, tengo que llegar a una tensión cero. ¿Qué significa eso? Y significa que la caída de tensión que voy a tener en la reactancia de dispersión va a ser de un valor tal, supónganse, lo voy a hacer con números, supónganse que después de la reactancia por reacción del inducido me queda una FEN en carga de 100 volt. Para que en los bornes me queden 0 voltios, bueno, en la reactancia por flujo disperso tendrán que caer 100 volt. Si acá tengo 100, acá van a tener que caer 100 para que acá tenga 0. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Se entendió? El tema sería así, supónganse, sería así, miren. Yo acá genero 110. Por reacción del inducido, me van a quedar 100. Ah, ¿y por qué no quedan 120? Y no, quedan 100 porque la reacción del inducido es desmagnetizante. ¿Y cómo sabe que es desmagnetizante? Porque esto es la bobina de la propia máquina, y la bobina es inductiva. Entonces tengo una reacción del inducido prácticamente inductiva, porque la resistencia la desprecié. Ajá, entonces yo tengo 100 allí y tengo que llegar a 0 acá. Quiere decir que estos 100 tienen que caer acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces caen acá, en la reactancia caen 100 y acá me queda 0. ¿Cómo es esto vectorialmente? Y vectorialmente tengo la FEN en carga y en la reactancia me tienen que caer 100 voltios, o sea que esto se tiene que restar acá. ¿Sí? ¿Y matemáticamente cómo es? Y matemáticamente vos tenés una malla donde tenés E más J
I sub n por xd igual a 0. Entonces, la FEM es igual a menos J I sub n por xd. Por eso, acá va para abajo. Y entonces allí, en ese puntito, ¿qué va a pasar? Y en ese puntito la tensión U es igual a 0. Ajá. ¿Qué pasa con el campo? Bueno, el campo que genera esa FEM tiene que estar acá. Y ese campo es reducido por el campo por reacción del inducido. ¿Por qué? Y porque acá estoy viendo que todas son reactancias inductivas. Entonces la reacción del inducido es desmagnetizante. Se opone, lo desmagnetiza, y entonces el campo resultante ahora es este. Ese campo resultante genera esta FEM. Está atrasada a 90 grados respecto del flujo. ¿Se entendió todo el razonamiento, chicos? Sí, O profe. sea que nosotros podríamos decir que en esta situación donde la carga es nula, podríamos pensar que la carga que tiene el generador es su propia reactancia. La reactancia por reacción del inducido y la reactancia por flujo disperso. Esa sería su propia carga, que es reactiva e inductiva. Por lo tanto, produce un efecto desmagnetizante como reacción del inducido. Por eso la FEM disminuye. ¿Está entendido eso, chicos? Ese razonamiento. Bien. Entonces, fíjense. Acá la característica de cortocircuito, dijimos, es una recta. Y la característica de vacío es similar a la curva de magnetización. Entonces, fíjense. Cuando la máquina yo la pongo en cortocircuito, ¿sí? Yo al principio dije, le generó toda esa fuerza magnetomotriz, tita. Pero debido a que está en cortocircuito, yo voy a tener un efecto desmagnetizante que lo resta. Y entonces el campo resultante va a ser este. Ese campo, OM, va a generar una tensión que se va a consumir en la impedancia. Y entonces me va a quedar 0. Ese triángulo que se ha formado, si yo lo traslado sin modificar la excitación, tocando la curva característica de vacío, me va a permitir obtener las curvas en carga. Ajá. Claro, si yo no modifico el coseno de phi de la carga y no modifico la corriente, es decir, es un gráfico a corriente constante, la reacción del inducido va a ser constante. Por lo tanto, esta desmagnetización va a ser siempre igual.
no se va a modificar, y ni tampoco se va a modificar esta caída de tensión. Por lo tanto, este triángulo, si yo lo traslado paralelamente a sí mismo, tocando cada punto de la característica de vacío, obtengo lo que se llama la característica en carga. Pero para corriente constante, ¿sí? Una corriente de carga constante y un coseno de phi de la carga también constante. Ese coseno de phi de la carga constante, en este caso, vale 0. No lo modifico. Vale 0 siempre. Si yo en otras condiciones mantengo la corriente constante, pero modifico el coseno de phi, trabajo con distintos cosenos de phi, obtengo una familia de curvas, una con coseno de phi igual 0, otra con coseno de phi igual 0,8 y por ejemplo otra con coseno de phi igual 1, pero con corriente constante. O sea, la reacción del inducido es constante en su acción, pero va a variar lo que sería la magnetización o desmagnetización de la máquina. Así se obtiene la característica en carga. Entonces, ahora podemos trabajar o razonar cómo es la curva característica, la curva externa, característica externa. Esa es la tensión en función de la corriente de la carga, manteniendo la excitación constante y el coseno de phi constante. Entonces, fíjense, acá, esta es una tensión constante. Claro, si la carga es inductiva, a medida que yo aumento la corriente de carga, aumentan los efectos de reacción del inducido desmagnetizantes. Y entonces la tensión cae. Si yo mantengo la excitación constante, me va a caer la tensión. Y si la carga es capacitiva, a medida que aumenta la corriente, aumenta el efecto magnetizante y la tensión aumentaría. ¿Ven? Aumenta. Por supuesto, si yo sigo aumentando la corriente, puedo llegar a una situación de cortocircuito, que es este punto, donde la tensión es nula. Acuérdense, que lleguemos al cortocircuito significa que la tensión es 0. Ese es este punto que tenemos acá. Bueno, las características, estos serían los extremos. Coseno de phi igual 0, capacitivo puro. Coseno de phi igual 0, inductivo puro. Y después vas disminuyendo hasta llegar a una carga resistiva pura, que puede ser esta. Y después, si seguimos, nos vamos hacia la carga inductiva. Si esta es la tensión, sería así, miren. Yo puedo estar, ¿sí? Puedo tener la corriente atrasada, la corriente en fase, o la corriente, bueno, podemos al revés, la corriente atrasada en fase y la corriente adelantada. Sería I prima y segunda. ¿Sí? Esta, por supuesto, sería la tensión. Entonces, fíjense, de un coseno 0,8, con corriente atrasada, pasamos a un coseno 1. Y si seguimos, nos pasamos a 0,8, pero capacitivo.
¿Se entendió? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Cómo se obtiene la regulación? Bueno, para la regulación es la corriente de excitación en función de la corriente de carga, manteniendo la tensión constante y el coseno de phi constante. Entonces, si yo aumento la excitación, la tensión es constante y yo tengo que aumentar la excitación, es porque el efecto es inductivo. Y si yo disminuyo la excitación cuando aumenta la corriente, para mantener la tensión constante, es porque tengo una carga capacitiva, un comportamiento capacitivo. Porque el comportamiento capacitivo, acuérdense, es magnetizante. Y al ser magnetizante, la tensión tendería a subir. Pero como yo he mantenido la excitación, la tensión constante, entonces la corriente de excitación la tengo que bajar para que la tensión no aumente. ¿Se entendió? Entonces, la capacitiva sería esta, la zona que se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la corriente de excitación la tengo que disminuir para que la tensión no aumente, siempre y cuando yo mantenga el coseno de phi. Y si yo grafico la corriente de excitación en función del coseno de phi, para una corriente de carga constante y una tensión constante, bueno, corrientes de excitación mayores significa que yo tengo un coseno de phi en atraso. Aquí llegamos a 1 y si tengo un coseno de phi en adelanto, que sería capacitivo, tengo que disminuir la excitación para mantener la tensión constante. ¿Sí? Esa sería la regulación. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, profe. Bueno, y acá tenemos un tema que en los finales no se lo tomamos, que es relación de cortocircuito. No le tomamos la deducción, porque es bastante compleja. No es difícil, pero es compleja en cuanto a recordarla. Entonces yo les decía que el ensayo primero se hace en cortocircuito. Entonces se hace en cortocircuito, variando la excitación hasta que tenemos la corriente nominal, y en esas condiciones la dejo en vacío. Entonces, en los diagramas, bueno, en los diagramas, ¿qué voy a tener? Un diagrama como el que están viendo ahora. Tenemos un diagrama de doble entrada. En este, la tensión en función de la corriente de excitación, y en este otro, la corriente con respecto a la corriente nominal en función de la corriente de excitación. Este eje se llama por unidad. Acuérdense, por unidad. ¿Por qué es un eje por unidad? Y porque yo estoy haciendo ampere sobre ampere. Corriente sobre corriente, ¿ven? Entonces, cuando yo llego a la corriente nominal, I es igual a la nominal, y N sobre IN es 1. Y entonces, lo que obtengo es la recta de cortocircuito.
uniendo el punto D con el punto 0, como yo les había explicado recién. Esta sería la recta de cortocircuito. El punto B es la corriente de excitación. Esto está en inglés. Closed circuit, o circuito cerrado o cortocircuito. Corriente de excitación en cortocircuito. ¿Está? El punto D. A ese punto, que es corriente nominal, que es la corriente nominal, le corresponde la corriente de excitación en cortocircuito. El punto A corresponde a la corriente de excitación a circuito abierto. Y el punto B es la corriente de excitación a tensión nominal. Entonces, a tensión nominal tenemos este valor. ¿Sí? Que con la recta de entrehierro, ¿verdad? Me daría la FEM nominal, que es un poco más grande, en vacío. Y si yo, como les decía recién, estando en cortocircuito, abro el circuito, esta corriente de excitación me da lugar a una FEM de circuito abierto. Esto significa Circuit Open. Característica de la FEM a circuito abierto. Característica de circuito abierto. Circuito Open. O sea que la máquina, si yo estando con la corriente de excitación en cortocircuito, le saco, le retiro la carga, queda en vacío y la máquina pasa a estar saturada aquí arriba. Entonces, la relación de cortocircuito es la relación entre la corriente de excitación en cortocircuito con respecto a la corriente de excitación en vacío. Así se calcula la relación de cortocircuito. ¿Estamos en claro entonces? Chicos, ¿se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Y aquí es lo que vimos recién con respecto a la variación de la tensión con una característica en carga, con un cierto valor de coseno de phi, con respecto a la característica de vacío. ¿Sí? O sea, debido a la reacción del inducido se produce esta caída de tensión que tenemos acá, para una determinada corriente de excitación, manteniendo la corriente de carga constante. Bien, ¿cómo es el balance energético en esta máquina? Bueno, como es un generador, absorbe potencia mecánica del motor primario, que es la turbina. Como está acoplado el eje, yo voy a tener pérdidas adicionales, que son las pérdidas en el acoplamiento, por la transmisión. También voy a tener pérdidas por rozamiento y ventilación. En la máquina va a generarse una potencia electromagnética, que será EI por el coseno de psi. Ya les voy a explicar qué es este ángulo, psi. Luego, esa potencia electromagnética que se le transfiere
al estator, en el estator van a haber pérdidas. Dos tipos. Pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas, y pérdidas en el cobre. Y recién allí voy a entregar una potencia eléctrica a la carga, que va a ser el producto de la tensión por la corriente por el ángulo phi. Entonces repito, la máquina absorbe potencia mecánica. Parte, voy a tener pérdidas en la transmisión. Voy a tener pérdidas por rozamiento o ventilación. Y después al estator le va a llegar una potencia electromagnética que es E por I por el coseno de psi. Luego en el estator voy a tener pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Recién allí voy a tener la potencia entregada a la carga. Para analizar esto, vamos a tomar el ejemplo de la máquina de polos salientes para llegar a la potencia electromagnética. Entonces recordemos parte de ese diagrama. Tenía la FEM de vacío, la tensión y la corriente. La corriente la habíamos dividido, la corriente de eje directo y la corriente de eje en cuadratura. Teníamos la reactancia, la caída de tensión de la reactancia sincrónica de eje en cuadratura por la corriente en cuadratura y la reactancia sincrónica de eje directo por la corriente de eje directo. Hemos despreciado la resistencia, la caída de tensión I por R, y hemos despreciado, en estas reactancias está incluida la reactancia de dispersión. Esa es toda la simplificación que se ha hecho. Entonces, el ángulo psi es un ángulo que es la suma de phi más el delta. El delta es el ángulo entre la FEM E0 y la tensión. Y el ángulo phi, el ángulo entre la tensión y la corriente. La suma de esos dos ángulos es el ángulo psi. Entonces la definición de la potencia electromagnética era que es E por I por el coseno de psi. Si no consideramos las pérdidas, esa potencia es igual a la potencia que le entrego a la carga. De ahí partimos. Entonces después analizamos. ¿Qué es I coseno de phi? El I coseno de phi sería el segmento AB. AB. Pero AB lo podemos suponer compuesto por OA más AB. OA, ¿qué sería? OA es ID por el seno de delta. ¿Por qué? Porque he trazado una perpendicular que pasa por... Es perpendicular a OA, ¿verdad? Y ese vector ID es perpendicular a E0. Entonces, el ángulo construido entre perpendiculares es el mismo. Por eso este ángulo es delta también. ¿Sí? Está construido entre perpendiculares. Entonces, ID por el seno de delta es OA, que es lo que tengo acá. Luego, AB, voy a hacer algo similar. Fíjense, esta es IC, que es perpendicular a ID. Y este vector, que es la corriente, ¿sí? Que es la corriente acá, voy a hacer, acá no, voy a borrar porque si no, no se ve. Ahí está. Fíjense, voy a trazar una perpendicular a este lado. Entonces, este lado perpendicular y este lado perpendicular me definen que acá tengo otra vez delta. Este segmento es AB. Entonces, IC por el coseno de delta es AB.
Y ahí tengo I coseno de phi. Luego, el segmento CD, que es este, lo puedo obtener como U por el seno de delta. Pero U por el seno de delta es la reactancia sincrónica de eje en cuadratura por la corriente de eje en cuadratura. Entonces de allí despejo la corriente de eje en cuadratura. Luego, OC, que es este segmento, va a resultar de la diferencia de E0 menos la reactancia sincrónica de eje directo por ID, o sea, este segmento. E0 menos la reactancia sincrónica de eje directo por ID. Y ahí despejo la corriente de eje directo. ¿Sí? Entonces tengo cuánto vale la corriente de eje directo y cuánto vale la corriente de eje en cuadratura, que las voy a reemplazar acá. Entonces, reemplazo todo en la expresión de la fuerza, de la potencia electromagnética, y llego a la expresión de esta potencia, que es la expresión completa. ¿Qué observo allí? Observo que el primer término está en función del seno de delta, y la amplitud de esa onda es este valor. En el segundo término veo que está en función del seno de 2 delta, y la amplitud es todo esto. Entonces, si yo grafico esas dos expresiones, fíjense qué pasa. Esa deducción de la expresión anterior está hecha para una máquina de polos salientes. Ajá, de polos salientes. ¿Qué pasa si es de rotor liso? Y si es de rotor liso, estas dos reactancias son iguales. ¿Qué significa? Y que todo este término se anula. Y entonces para una máquina de rotor cilíndrico, la potencia electromagnética es simplemente esta expresión, el primer término, que va a ser máximo cuando delta valga 90 grados. Ajá, es la que tengo aquí. Es una función seno. Y va a alcanzar el valor máximo cuando delta valga 90 grados. Y la amplitud es U por E0 sobre XS. Esa sería una máquina, la característica de una máquina de rotor cilíndrico. ¿Qué pasa en la de rotor de polos salientes? Bueno, la gráfica estaba en función del seno de 2 delta. Quiere decir que en un ciclo del seno de delta, esta entra en 2, porque la frecuencia es el doble, 2 delta. Ajá. Esa sería la primera interpretación. ¿Cuándo va a ser máximo? Y tengo que sumar los dos términos. El término que tiene seno de delta con el término que tiene seno de 2 delta. Cuando el delta vale 90 grados y tengo este punto, fíjense, no corresponde al valor máximo, porque una de las funciones se hizo 0. Entonces, cuando la máquina es de rotor de polos salientes, el máximo se produce, de la potencia electromagnética, se produce en un ángulo delta un poco menor a 90 grados. Ese sería el significado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, entraríamos... Bueno, este es el último tema que les voy a explicar, porque si no, esto ya se estira y creo que se va a hacer cada vez... Veo que no están muy... Entraríamos en el paralelo de generadores.
Entonces, fíjense lo que... Acá tenemos una máquina que se llama autoexcitada. Nosotros habíamos visto que la excitación... ¿Ahí me escuchan? ¿Y ahí? Sí, profe, se le corta. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bien. Entonces, nosotros habíamos visto que la máquina, la excitación la conseguíamos con una máquina de corriente continua que se llamaba excitatriz principal. Y esa máquina a su vez tenía otra máquina de continua que era la excitatriz piloto. Bueno, en las máquinas autoexcitadas ya no existen los generadores de continua, o sea, la excitatriz piloto y la principal. La máquina aprovecha el magnetismo remanente de los polos y con ese magnetismo remanente genera una FEM. Esa FEM hace circular una corriente alterna, ¿sí?, que se inyecta nuevamente a la máquina pasando por diodos. Esta es una conexión puente de diodos, donde la corriente alterna se convierte a continua y se utiliza para autoexcitar. ¿Se dan cuenta? Debido al magnetismo remanente, yo tengo una pequeña corriente de excitación que me produce una FEM y esa FEM hace circular una corriente. Esa corriente alterna se rectifica y se la vuelve a inyectar, pero como corriente continua, aumentando la excitación. Ese sería el concepto. Entonces fíjense cómo es el circuito. Yo tengo una FEM que es generada por un flujo que está en adelanto. Ese flujo es producido por una corriente de excitación, que es esta. Cuando yo tengo la máquina en carga con una determinada tensión y una corriente atrasada a un cierto ángulo phi, la caída de tensión XS por I me daría esa FEM. Esto nada nuevo bajo el sol. ¿Qué hemos hecho en el circuito? Hemos agregado una reactancia con un transformador de tensión. Y hemos agregado, abriendo el circuito, un transformador de intensidad. Entonces, eso en el primario. Y en el secundario tenemos una corriente de excitación alterna que luego, al pasar por los diodos, se convierte en una corriente continua. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hacen los diodos. Y ahí producimos la excitación para volver a generar FEM. Entonces, en la parte del bobinado que está en serie, que es el transformador de intensidad, la corriente genera esta corriente I', en el secundario. La corriente es esta, la reflejada es esta. Acuérdense que en el transformador teníamos la corriente I2 y la corriente I2', que estaba en el primario. Bueno, no hemos considerado la de vacío, ¿saben? Por eso están 180 grados desfasadas. Ajá. Pero para obtener la corriente de excitación me falta la
correspondiente de la tensión, del transformador de tensión. Bueno, para que esa condición se dé y que esta suma más la otra componente que estaría acá, me dé la corriente de excitación en esa posición para que dé el flujo, esté aquí y la FEN esté a 90 grados, esta debería ser la I'U, la del secundario. Y la del primario debería ser esta. Para que esa condición se dé, ¿verdad? Lo que se hace es agregar una reactancia X para que la corriente IU esté perfectamente atrasada, un ángulo recto, respecto de la tensión. Para eso está la reactancia X. Y de esa forma, la suma de I' más I'U me dé la corriente de excitación en esta posición para que el flujo adelante 90 grados respecto de la FEM. Así trabaja un generador autoexcitado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno. Este martes creo que van a tener la práctica de puesta en paralelo. En la puesta en paralelo se tienen que cumplir 4 condiciones. Primero, igualdad de secuencia, que se hace con un secuencímetro. Se verifica que la secuencia del generador y la secuencia del generador en paralelo sean iguales. Después, se le da excitación para que la FEM, la tensión de la máquina y la tensión del generador sean iguales. Acá lo tienen. Y luego se busca que las máquinas coincidan o estén en sincronismo. En sincronismo significa que las ternas queden enfrentadas. U con U, B con B, W con W. ¿Cómo se ve eso? Eso se ve a través de un instrumento que se llama sincronoscopio, que puede ser de lámparas apagadas o de lámparas encendidas. Fíjense que acá son 3 lámparas, una UU', la otra BB' y la otra WW'. Entonces, cuando las dos ternas estén enfrentadas, el delta U vale 0. Y entonces las lámparas están apagadas. Este sería el delta U. En esas condiciones, cuando delta U está en 0, significa que las dos ternas están coincidentes. Pero también está otra que se llama de lámparas rotantes. ¿Qué se hace en el de lámparas rotantes? Y en el de lámparas rotantes, una lámpara va entre U y U, pero la otra va entre B y W. Y la otra lámpara va entre W y B', o sea, están en fases cambiadas de distinto nombre. Bueno, ahora cuando coincidan las fases, como están las lámparas alimentadas en fases de distinto nombre, van a tener dos lámparas van a tener su máximo brillo. Esa es la diferencia. Uno es con lámparas apagadas y acá en este otro es con lámparas rotantes. Cuando se cumplen esas 3 condiciones más la frecuencia, que deben ser iguales, puedo poner la máquina en paralelo. Eso lo vamos a ver, lo van a ver con el laboratorio, no sé si este martes. Hasta acá vamos a dejar, chicos, porque si no ya veo que ya no están absorbiendo todo esto y lo que viene es importante. Así que estamos bien ahora. Buenísimo. Ahora estamos bien. Bueno, los dejo liberados entonces por hoy. Muchas gracias por haber aceptado avanzar un poco más. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. La pasen Chao, lindo. profe, gracias.